Y aquí estamos hoy, estos dos gobiernos, representando lo más profundo de la conciencia de nuestros pueblos. Le damos pues esa bienvenida bolivariana, alfarista, fraterna, señor presidente. Muchas gracias, querido amigo presidente. Señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, querido amigo Hugo Chávez, venezolanas, venezolanos, latinoamericanos, bolivarianos, bolivarianas, mundo entero. Lo repetiré una y mil veces hasta que no se solucione, hasta que no se impida la impunidad de este hecho brutal. Mi patria, Ecuador, ha sido bombardeada por un gobierno agresor, guerrerista. Sus mentiras cada vez se derrumban con mayor estruendo. Primero quisieron negar el atentado a nuestra soberanía, luego lo tuvieron que reconocer y dijeron que era en defensa propia, legítima defensa. Se demuestra que los cuerpos de los guerrilleros han sido masacrados, los guerrilleros, mientras dormían. No hubo tal enfrentamiento. Frente a esto, entonces pasan de acusados a acusadores, diciendo que han rescatado las computadoras y que nosotros hemos colaborado con la FARC, como que si eso justifica, dicho sea de paso, la agresión. Esto nos llevó tanto descaro, tanta indecencia, tanta desfachatez, tanta insolencia del gobierno del presidente Álvaro Uribe, nos obligó a romper relaciones con un gobierno que no conoce lo que es la lealtad, no conoce lo que es la decencia, no conoce lo que es la fraternidad, no lo conoce lo que es ser bolivariano. Qué traición al espíritu bolivariano por parte del gobierno del presidente Álvaro Uribe. Hemos roto relaciones con un gobierno en el cual no se puede creer, con un gobierno traidor. En el mejor momento de las relaciones Colombia-Ecuatoriana durante mi gobierno, nos mete esta puñalada por la espalda, le quiere mentir al Ecuador y al mundo, y sus mentiras se han derrumbado. No podemos tener relaciones con un sujeto que ha perdido toda credibilidad ante Ecuador y ante el mundo. Pero las relaciones entre los pueblos de Ecuador y de Colombia son relaciones eternas. Lo que no podemos es mantener más relaciones con esa clase de gobierno. Y las mentiras siguen. Hace poco acaba de declarar nuevamente este señor nefasto, un señor Santos, ministro de Defensa de Colombia, que nos hace un gran favor, porque mientras más habla, más se contradice, que resulta que sí, que las coordenadas cambiaron a última hora, entonces tuvieron que bombardear en territorio ecuatoriano. Pero hasta hace poco decía que le habían disparado de un campamento a 1800 metros de nuestra frontera, ¿sí recuerdan, verdad? Y que tuvieron que responder el fuego. Hoy dicen, no, sí fuimos a bombardear allá, sin violar la soberanía, les podemos mostrar los récords de radar, etcétera, pero estaba planificado, ya reconocen que fue planificado y fueron a bombardear el campamento a 1800 metros en territorio ecuatoriano, cuando hasta ayer decía que habían tenido una operación del lado colombiano, le habían disparado de ese campamento y ellos respondieron el fuego. Mientras más hablan, más se equivocan, más se contradicen. Despierta mundo entero. Estos señores son un peligro. Este no es un problema bilateral. Este principio de que yo puedo bombardearte, atacarte, porque creo que en tu territorio hay lo que yo considero terroristas, sería un principio nefasto que convertiría a Latinoamérica en otro Medio Oriente. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo se sentirían de indignados, de frustrados, de exaltados los venezolanos si el bombardeo hubiera sido en territorio venezolano? Seguramente, como usted lo dijo, comandante, sería un casus belli. Nosotros estamos agotando todas las instancias pacíficas, diplomáticas, para que la comunidad internacional condene al agresor. Y confiamos en esa comunidad internacional y particularmente en la comunidad latinoamericana. Pero si esa comunidad no llama al pan y al vino y no condena sin cuestionamientos, sin medias tintas al agresor, indudable, irrefutable agresor, Ecuador, país pequeño, país pacífico, pero digno y soberano, sabrá hacer respetar su soberanía, sabrá hacer responder al agresor su ultraje. Hoy se ha dado un importante paso.
Hoy se ha dado un importante paso al frente. Estamos contentos, jamás satisfechos. Y ya hay maniobras de ciertas cadenas, que todos sabemos de quién dependen, de que con esto ya está solucionado el conflicto. Ni intenten jugar con eso, por favor. Ecuador no va a quedarse tranquilo hasta que obtenga las satisfacciones del caso, ya sea el gobierno colombiano, lo cual es muy improbable, o de la comunidad internacional y particularmente la OEA, con una condena contundente al agresor, al que hizo pedazos la Carta de la OEA, al que hizo pedazos el derecho internacional, al que hizo pedazos la confianza que debe haber entre países hermanos. Pero se ha dado un importante paso. La resolución de la OEA nos complace, nos considerando, claramente dice que en la madrugada del sábado 1 de marzo de 2008, fuerzas militares y efectivos de la Policía de Colombia, tal vez faltaron aquí aeronaves, incursionaron en territorio del Ecuador, en la provincia de Sucumbíos, sin consentimiento expreso del gobierno del Ecuador, para realizar un operativo en contra de miembros de un grupo irregular de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se encontraba clandestinamente acampando en el sector fronterizo ecuatoriano. Reconoce la OEA que no tenemos nada que ver con la FARC, como la infamia, la calumnia, la canallada ha querido insinuar. De hecho, esto concuerda perfectamente con el comunicado de la Cancillería de Colombia que nos envió el domingo 2 de marzo, donde decía claramente, el citado Raúl Reyes, esto es de Colombia, desde hace muchos años dirige operaciones criminales en el sur de nuestro país y clandestinamente desde territorio ecuatoriano sin el consentimiento de ese gobierno. Lo dice la Cancillería colombiana. Ese mismo domingo de noche, cuando decido expulsar al embajador, resulta que ya somos cómplices de la FARC. Así miente el gobierno de Álvaro Uribe. Pero ni siquiera nos vamos a dar la molestia de contestar esas infamias. Aquí el hecho objetivo, comprobable, no cuento ni hipótesis, es que hay un agresor, alguien que violentó la soberanía de un Estado, alguien que destrozó la Carta de la OEA y el derecho internacional, y ese agresor debe ser condenado por la comunidad internacional. En lo otro considerando dice que el hecho ocurrido constituye una violación de la soberanía y de la integridad territorial del Ecuador y de los principios del derecho internacional. Gracias OEA, gracias comunidad latinoamericana por este considerando. Y resuelve, primero, reafirmar el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera fuera el motivo, aún de manera temporal. Estamos totalmente de acuerdo con esta resolución. La segunda parte de la resolución dice: constituir una comisión encabezada por el secretario general e integrada por 4 embajadores designados por este, que visite ambos países recorriendo los lugares que las partes le indiquen, eleve el correspondiente informe de reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores y proponga fórmulas de acercamiento entre ambas naciones. Bienvenida esa comisión de verificación, para que constaten la masacre y el planificado, artero, incursión, agresión, violación a la soberanía de un Estado como es el Estado ecuatoriano. Y tercero, convocar al amparo de lo dispuesto en el artículos 61, 62 y 63 de la Carta de la OEA a una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores para el lunes 17 de marzo del 2008 en la sede de la OEA, con el fin de que examine los hechos y formule las recomendaciones pertinentes. Probablemente algunos manipuladores quieren con esto enfriar algo las cosas. Pierden su tiempo. Esto no se va a enfriar hasta que el agresor sea condenado, hasta que Ecuador reciba las satisfacciones que merece por la violación de su soberanía. Así que bienvenida esa comisión de verificación decidida por la OEA. Verifique la agresión artera, irrefutable, por parte de Colombia, por parte del presidente Álvaro Uribe, presidente que no quiere la paz, quiere la guerra, la violación a la soberanía ecuatoriana. Y luego vamos a esa asamblea para una condena contundente, porque si no recibe esas satisfacciones de Ecuador, sabremos exigirla por nuestros propios medios, y la OEA